Hola, muy buenos días a todos. Nuestro Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles y a todas las personas que le seguían lo que tenían que hacer para ir en pos de Él. Y les dijo que lo que tenían que hacer era negarse a sí mismos, cargar la cruz, cargar su cruz, cargar cada uno su propia cruz, y una vez hecho esto, seguirle. ¿Qué es negarse a sí mismo? Bueno, negarme a mí mismo, yo me lo planteo y me pregunto, ¿qué es negarme a mí mismo? Pues negarme a mí mismo es negar y renunciar a todos mis vicios, mis debilidades, mis pasiones. Negar todo aquello que, que no va encaminado. Negar en mí todas aquellas actividades, todas aquellas formas de actuar que no van encaminadas al bien común, al bien de los demás, sino simplemente para mi propio placer personal, pero que lo hago de forma errónea, porque realmente no me estoy haciendo ningún bien. Al contrario, estoy ofendiendo al Señor. ¿Cuáles son esas actividades que puedo yo desear que no las utilizo para el bien de los demás? Bueno, pues mi prepotencia a la hora de pensar que por mí mismo puedo hacerlo todo, que no necesito la ayuda de los demás. También la pasión en cuanto a los deseos físicos, los deseos sensuales, la atracción física, sexual, llevarlo a un extremo de intentar satisfacer mis propios deseos, no encaminados hacia la creación de una nueva vida, ya que Dios me da ese poder, esa facultad de, a través mío, el crear una nueva vida, un nuevo ser humano. Y yo, en lugar de hacerlo de esa manera, lo que hago es utilizarlo, la sexualidad, para mi propio placer personal. Y como eso, muchas otras cosas, ¿no? Em, que realmente son cosas que hacemos todos. Estoy hablando de mí mismo, pero los que me estéis escuchando veréis cómo, y si analizáis un poco vuestra propia vida, veréis cómo realizáis una serie de actividades que las hacéis para vuestra propia satisfacción personal, no lo hacéis para el bien de los demás. Es cuestión de pararse un poco y analizarlo y estudiarlo. Y veréis cómo hay muchas actividades. Pues bien, todo eso el Señor nos dice que tenemos que eliminarlo de nosotros mismos. Es decir, no debemos actuar de esa manera, sino renunciar a todo aquello lo que vulgarmente se dice, lo que nos pide el cuerpo. Entonces, lo que nos pide el cuerpo, renunciar a ello. Por ejemplo, hay algo que muchas veces la gente me pregunta, y yo me preguntaba hace años, ¿no? Cómo era posible que unos hombres y unas mujeres pues se encerraran de por vida en un convento y renunciaran a los placeres de la vida, a las satisfacciones de la vida, en un convento de clausura, ya fueran hombres o mujeres. Ahora, evidentemente, tiene todo el sentido. Es decir, ellos renuncian, ellos no se sacrifican, porque realmente no es un sacrificio, es una renuncia voluntaria y lo hacen por amor. ¿Por amor a quién? O por amor a Dios y también por amor a los seres humanos, ¿no? Entonces renuncian porque evidentemente no son los frailes y las monjas de clausura, no son personas hechas de otra pasta. Estamos hechos de la misma manera que nosotros. Si les pincháis, sangran. Si les hacéis cosquillas, ríen. Es decir, son como nosotros. Lo que pasa es que ellos renuncian a todo eso por amor a quién, por amor al Señor y por amor a nosotros.
Y no digo que todos tengamos que hacer eso, que tengamos que ser frailes o monjas de clausura, o simplemente frailes o monjas, sacerdotes o monjas, pero sí en nuestra vida diaria ser conscientes de que no somos animales, somos seres humanos, que nuestro destino final es llegar a Dios, llegar al cielo. Y para llegar al cielo tenemos que llegar con un alma limpia, sin, o por lo menos lo más limpia posible, sin ningún tipo de aspectos negativos que tengan que ser suplidos posteriormente y limpiados posteriormente. También el Señor dice tomar la cruz, o sea, renunciar a lo que renunciar a nuestras pasiones, renunciarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Tomar la cruz no es tomar la cruz de Cristo, la cruz en la cual Él nos redimió para eternamente por nuestros pecados, limpiarnos totalmente, sino la cruz de cada día. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia cruz. Cruz que puede ser empezando, por ejemplo, por una enfermedad. Una enfermedad, pues que puede ser, pues dolorosa, una enfermedad que puede ser difícil de llevar, como puede ser un cáncer, por ejemplo, o una deficiencia física, como por ejemplo puede ser una ceguera o una cojera, la pérdida de un miembro, es decir, enfermedades y deficiencias físicas que nos producen dolor y que nos producen tristeza, ¿no? Nos puede producir tristeza, nos comparamos con los demás, decimos, hombre, ¿por qué tengo yo la mala suerte de tener esto? ¿Por qué ahora que he terminado mi carrera o que ya estoy en la jubilación porque tengo esta enfermedad? Mis compañeros de trabajo no tienen ninguna enfermedad y se pueden con su pareja hacer viajes. ¿Por qué resulta que he tenido yo este accidente y he perdido el brazo? O he perdido esta pierna? Y lo vivimos con dolor, como es lógico. No digo yo que no sea motivo de sufrimiento. Pero bien, ahí el Señor nos dice que vivamos todos esos problemas, que los vivamos no ya con alegría, sino ofreciéndoselos al Señor. Fijaros que Jesucristo le crucificaron por no haber hecho ningún daño, por no merecérselo, y sin embargo fue crucificado. Y tuvo una muerte pues muy, muy dolorosa. Y como él hay muchos santos y santas en la historia de la cristiandad que han sufrido martirio. Han sufrido un martirio sin merecerlo, sin merecer. Nadie se merece una muerte con un martirio. Pero ellos por supuesto menos todavía, porque no habían hecho nada, ¿no? Y simplemente era por creer en Cristo. Y realmente, ¿qué es lo que nos dice de Cristo? ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Pues ofrecérselo al Señor, ofrecerle ese sufrimiento. ¿Por qué nos pide Dios que hagamos eso? Porque lo que tenemos que hacer es amar a nuestros semejantes. Y si nuestros semejantes nos están dando un motivo de sufrimiento, nos están infligiendo cruelmente un daño que nos produce gran sufrimiento, ofrecérselo al Señor y perdonarles. No es fácil, evidentemente. No solamente no es fácil, es difícil, pero no es imposible. No es imposible porque Él lo hizo. Podéis decir, bueno, es que Él era el Hijo de Dios, Él es el Hijo unigénito de Dios, vale.
pero no es una justificación, porque los santos no son hijos unigénitos de Dios y también lo hicieron, también lo hacen. Quizás no con tanta perfección, pero sí lo hacen. Y hay muchos santos que han muerto martirizados y han muerto perdonando a sus ejecutores. Quizás esto es un aspecto como límite, ¿no? de lo que estamos hablando, ¿no? Pero hay otro tipo de cruces que no implican tanto sufrimiento, pero sí un cierto dolor, una cierta dificultad en la vida, como puede ser, como decía, las enfermedades, también, por ejemplo, el dolor que produce una separación matrimonial, un distanciamiento de amigos íntimos de toda la vida, el dolor que produce algo como más común en la vida diaria, como es por ejemplo la pérdida de un trabajo, con lo que conlleva la pérdida de unos ingresos económicos y dificultades a la hora de criar, de llevar adelante la familia y de poder alimentarse uno mismo y la familia. Bien, todo eso no nos puede llevar a una vida de dolor y de sufrimiento, sino ofrecer ese sufrimiento a Dios. Al fin y al cabo es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Él aceptó lo que el Padre le pedía. Y le pedía que se dejara crucificar para salvar a la humanidad del pecado y enseñar a la humanidad cuál era el camino para llegar a la santidad, para llegar hasta el cielo. ¿Y cuál es ese camino? Es obedecer de forma incondicional la voluntad suya, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál era? Hablar de Dios, hablar del amor de Dios y en un determinado momento dejarse crucificar para luego resucitar. Y mientras él vivía en la tierra, empezó a hacer milagros, por donde iba curaba enfermos, simplemente con su mirada, con su palabra, pasando, y cada vez que pasaba por delante de una persona le sanaba. Eso era la voluntad que Dios le había dado a nuestro Señor Jesucristo, y él lo aceptó y lo cumplió hasta el final, hasta su muerte. ¿Qué es lo que nos está pidiendo a nosotros? Nosotros no nos está pidiendo eso, pero nos está pidiendo que sublimemos, que elevemos nuestras pasiones físicas, nuestras necesidades y nuestras debilidades, y las llevemos hasta un nivel en el cual superemos cualquier egoísmo, que dejemos de pensar en nosotros mismos, que nos neguemos a nosotros mismos y amemos a los demás. Y aunque los demás nos estén infligiendo un dolor o un sufrimiento, les perdonemos y se lo ofrezcamos a Dios ese posible sufrimiento que estemos pasando, ya sea porque nos están infligiendo daño o porque estamos superando una determinada enfermedad, estamos sufriendo una determinada enfermedad o estamos viviendo una situación dolorosa, como puede ser la separación matrimonial, la separación de unos amigos, etc. Por lo tanto, de lo que se trata es de cumplir la voluntad de Dios. Y Dios nos pide que hagamos eso. Y ese es el pago que tenemos que hacer para poder llegar al cielo. No vamos a llegar al cielo por nuestra cara bonita. Eso que se os quite de la cabeza. Al cielo llegamos habiendo pagado. ¿Y cómo pagamos? De esta manera, cumpliendo su voluntad. No os creáis que aquí vamos a llegar al cielo todos
sin hacer nada y sin esforzarnos, ¿no? Tenemos que esforzarnos, pero ese esfuerzo tiene que ser el esfuerzo del amor. Y la moneda con la que tenemos que pagar y la moneda que Dios nos da para vivir en la tierra se llama amor. Y con el amor es con lo que vamos a poder cumplir su voluntad. También nos puede hacer sufrir el rechazo de los amigos y de los familiares. Es decir, ¿cuántas familias hay en las cuales hay dolor y hay sufrimiento? Familias que no se llevan bien, amigos que no se llevan bien, matrimonios que se separan, que no se llevan bien, muertes de familiares que producen gran dolor. Y dices, bueno, ¿y por qué mi hijo ha muerto de esta manera? O mi hija, ¿por qué ha muerto de esta manera? No es justo, pensamos. Y realmente no sabemos por qué ha muerto. Podemos saber la enfermedad o el motivo, que puede ser un accidente, una enfermedad, un suicidio, pero en cualquier caso no sabemos por qué él ha muerto. Y el único que lo sabe es Dios. Y Dios es el único que tiene el poder de decir quién vive y quién muere. Es el único que tiene ese poder. Los seres humanos pensamos que ese poder también lo podemos tener nosotros. En algunos casos, por ejemplo, los jueces o los políticos que dicen, no, es que esta persona tiene el poder de llevarte a la cárcel o ejecutarte y llevarte a la horca o a la silla eléctrica. Bueno, pues no, es decir, lo hacen sí, pero ellos no tienen ese poder. El poder lo tiene Dios, no lo tiene Él. Pero hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. Y es que sí, efectivamente, que Dios nos pide todo esto. Nos pide que renunciemos a nosotros mismos, que carguemos con nuestra cruz y de esta manera seguirle sus pasos, seguir sus mandamientos. Pero hay algo muy importante y es que nosotros le podemos pedir ayuda al Señor. Pero podemos pedirle que nos ayude a superar todas nuestras dificultades, que nos ayude a llevar nuestra cruz, que nos ayude a superar esa dependencia que tenemos en determinadas pasiones, vicios, manías, como queréis llamarlo, pero que nos aleja de Dios porque son actividades, acciones que no son del agrado de Dios, que ofenden a Dios. De la misma manera que cuando Cristo llevaba la cruz y es que iba al Monte Calvario, el Cireneo le ayudó a llevar la cruz. Pues Cristo nos ayuda a llevar la cruz, pero se lo tenemos que pedir. ¿Por qué tenemos que pedírselo? Porque Él sabe perfectamente que lo que nos cuesta el hacerlo, ¿no? No el pedírselo, sino lo que nos cuesta el llevar la cruz. No es por soberbia, evidentemente, ni por orgullo decir, no, pues yo mientras no me pida ayuda, yo no hago nada, ¿no? Es simplemente que reconozcamos, como ya he dicho en otras ocasiones, y lo habréis oído en infinidad de veces, es reconocer que nosotros, por nosotros mismos, no somos capaces de superar nuestras dificultades. No somos capaces de superarnos a nosotros mismos, superar nuestras debilidades. Y por supuesto también no somos capaces de superar todo lo negativo que nos pueda suceder en la vida. Y no digo con esto de transformarlo y decir, bien, viva la Virgen, ay, ole, ole, ole. No, pero sí aceptar y reconocer que no tenemos la fuerza suficiente para superar esas dificultades y necesitamos ayuda.
y la ayuda nos la da el Señor. Se la podemos pedir a Él directamente, rezando y orando y suplicándoselo. Y también a través de la Santísima Virgen, a su Madre y a nuestra Madre del Cielo, que es la intercesora universal, de la que yo estoy profundamente enamorado y en la que le pido todas mis necesidades. Ella me coge de la mano y me lleva hasta ante el Señor. Que el Señor me escucha, que sabe mis necesidades y Él me ayuda. Por lo tanto, ya para finalizar, tener presente eso, que para seguir a Dios, para seguir a nuestro Señor y para merecer la entrada en el cielo, no basta con ser humanos, con ser personas, sino en que tenemos que renunciarnos a nosotros mismos, tenemos que negarnos a nosotros mismos, negar nuestras pasiones, nuestros vicios, nuestras debilidades, tenemos que renunciar a ellas, transformarnos en personas diferentes, personas nuevas, que lo que hacen es seguir la voluntad de Dios, sin ponerle ningún tipo de cortapisas ni de frenos, ponernos a su entera disposición y de esa manera aceptar la cruz que nos envía. Y esa cruz puede ser una enfermedad, una separación matrimonial, la muerte de un ser querido, es decir, lo que os puede estar pasando a vosotros, lo que me pasa a mí y lo que pasa a la persona que está cruzando la calle en este momento y que estoy viviendo por la ventana. Todos tenemos una cruz o muchas cruces y esas cruces las tenemos que superar con la ayuda de nuestro Señor. Y es necesario, es imprescindible y es... sí, o sea, es que no podemos llegar al cielo sin superar esta etapa de la vida, que es la de llevar nuestra cruz cuando previamente hemos renunciado a nosotros mismos. Y bueno, y nada más, con esto he terminado esta breve charla acerca de cargar nuestra cruz, ¿no? De qué es nuestra cruz y cómo la cargamos, ¿no? Para poder llegar al cielo. Próximamente subiré otro vídeo sobre otro aspecto de la vida cristiana y de la vida carmelitana. Mientras tanto, bueno, pues ser felices, descansar, que el Señor os acompañe, os guarde de todo mal y os libre para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ser felices. Que el Señor os acompañe.